Hemos estado escuchando acerca de la trascendencia, como bien nos decía el pastor Mario, la trascendencia de la resurrección de Cristo. El primer tema que vimos fue cómo sucedió la resurrección, es decir, la Biblia narra con precisión exactamente cómo, cuándo sucedió la resurrección. El segundo tema que vimos fue Cristo, el primogénito de entre los muertos. Es decir, debemos hacer mucha diferencia, como bien lo decía la pastora Margarita, mucha diferencia entre lo que es una resucitación y lo que es la resurrección. ¿Lo recuerdan todavía, verdad? Y todos dicen, no. ¿Cómo así? Hay diferencia porque una persona que es resucitada en resucitación, tal cual fue el caso. Hay casos de resucitación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, tú puedes ver la Biblia y vete a la concordancia. Si no te acuerdas dónde están, vete a la concordancia y por lo menos satisfaz la curiosidad si no es que quieres leer, ¿verdad? Pero bueno, que sea. Entonces, puedes ver que hay casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero las personas que fueron resucitadas simplemente tomaron vida nuevamente, pero al cabo del tiempo fallecieron, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces con la resurrección? Cristo Jesús entregó Él mismo su vida, no se la quitaron. Estamos en eso, ¿verdad? ¿Lo mataron o Él se entregó a sí mismo por nosotros, el justo por los injustos? Hay mucha diferencia. Tenemos que aprender a hablar de nuevo. Por favor, es importante que escuchen esto. Tenemos que aprender a hablar de nuevo. No hablemos cristianés. Hablemos en español. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo vamos a aprender a hablar en español? Leyendo su palabra. Perdón que tome un momentito para hacer un comercial, pero una vez más, leamos la palabra. Y de la misma forma es necesario que nosotros los creyentes aprendamos a hablar en el lenguaje que dice la Biblia, no en el que escuchamos del pastor que dijo aquel, que escuché en un mensaje de radio. Y alguna vez jugaste teléfono descompuesto. Cuando llega el mensaje al final ya ni se parece a lo que dijeron la primera vez, entonces mejor vea la fuente. Segundo, ¿por qué debes aprender a leer? Porque una vez que aprendiste a hablar, según lo que está escrito aquí, yo les doy este consejo. ¿Y sabes qué? Lo podrías hacer tú. Ponte enfrente del espejo y habla. Dice, no hablo como quien manda. Miren esto cabal, y miren qué bonito, el versículo estaba aquí, no lo busqué yo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. No lo escogí, aquí estaba. Entonces no es que los esté poniendo a prueba ni les estoy mandando, pero prueben enfrente del espejo a hablar lo que está escrito en su palabra y van a ver, primero se van a reír de las caritas que hacen, después de cómo hablan, pero les va a soltar su lengüita. Después de que lean, cojan otro tiempo y, ¿sí? Pónganse a investigar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la diferencia entre resurrección y resucitar? Pónganse a investigar un poquito y les prometo que les va a encantar. Pero por último, mediten en lo que está diciendo Dios a través de su palabra. ¿Verdad? En los libros no hablan, tampoco la ley habla, es que la ley dice, si no, la ley no dice nada porque no tiene boca, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí dice, porque es palabra viviente de mi Señor, ¿no es cierto? Ajá, entonces, lean, escudriñen, investiguen y mediten, y van a ver qué hermoso es. Bueno, con esto en mente, entonces, el tema de la trascendencia de la resurrección de Cristo es excesivamente largo como para poder tratarlo en solo un mes, un par de meses, pero vamos hablando de poquito en poquito para tratar de dejar lo más importante. La Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. En realidad no pretendemos enseñar, sino compartir con ustedes el escrito está de la Biblia para que crezcamos y en entendimiento. En general, la gente busca la inmortalidad. ¿Por qué? Pues porque no quieren separarse de lo que mucho es que si usted supiera todo lo que me costó hacer la vida. Sí, pues todo cuesta. Miren, nacer cuesta, ¿o no?
Ahora que se celebra el Día de la Madre, no sé qué, a las mamás que nos digan, ¿cuánto cuesta que nazca un muchachito? Ah, cabal, ¿verdad? Bendito sea Dios que soy un caballero, ¿verdad? Entonces, no me animaría por nada del mundo. Tengo límite. Pero la gente quiere conservar lo que hizo, quiere conservar lo que tanto le costó. Todo cuesta. Así que, pero ¿se va a llevar algo la gente cuando muera? No se va a llevar nada. La Biblia dice, porque desnudos venimos a este mundo y seguramente así saldremos de él. Entonces no vale la pena tratar de aferrarse a la vida porque queremos disfrutar hasta el último momento de la vida. No, si un viejito que fue deportista hace 50 años se quiere aferrar al deporte, 50 años después ya no puede. Sí, el deporte, ¿verdad? Pero la gente quiere conservar, prolongar, y eso no es un evento que sea malo en la mente del hombre. Fíjate que no vayas ahí en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 y verso 11, el predicador dice, dice, está hablando de Dios, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender cómo. O sea, no viene ahí está, gracias Dani, perfecto. Mira, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Ahora, nota las palabras, por favor. Desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. De manera que debemos considerar entonces cómo la resurrección de Cristo aporta al Evangelio una esperanza que estaba completamente desconocida en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la gente moría y se iba al Sheol, al Hades Sheol. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería decir esto? La gente moría y ¿qué esperanza tenemos? Ay, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Y qué quedaba? ¿Qué quedaba? Sin embargo, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que la palabra dice. La resurrección de mi Señor aporta al Evangelio algo que en el Antiguo Testamento no era completamente comprendido. ¿Y qué es eso? Quisiera leerte primero uno de los primeritos que tocó el tema. Y digo uno de los primeritos porque aparentemente no lo puedo decir con seguridad, pero parece que uno de los libros más antiguos es el de Job. Y Job, en uno de los momentitos en que tenía lucidez, dijo, yo sé, en Job 19, 25 al 27, podemos leer, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mira qué forma profética de decirlo. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ¿se había manifestado ya Cristo en ese momento? No. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece en este momento dentro de mí. Mira la doble implicación. Yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré con estos ojos. Entonces, la forma como Job lo plantea en el Antiguo Testamento es una forma profética de hablar de la resurrección. Y en tal vez la declaración más clara que podemos encontrar está en Daniel capítulo 12, verso 2, en el libro de Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Sí? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿quiénes son los que duermen en el polvo de la tierra? ¿Sí? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Me llamó mucho la atención porque está diciendo con soberana claridad que los que se hayan hecho polvito, o
sea, recordémonos que si nosotros quitamos toda la humedad del cuerpo, ¿qué queda? ¿Qué queda? Huesos. Y después, sí, cuando ya se le quita absolutamente toda la humedad, somos minerales, tierrita, ¿qué queda? Polvo, polvo. Pero mira qué curioso, lo que dice en Génesis, en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. ¿Sí? En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, ahorita lo vamos a leer. El tercer tema que la pastora Margarita nos compartió la semana anterior fue la restauración de todas las cosas. Y mira, ¿qué dice en Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Ahí lo puedes leer, ¿ves? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo formó del polvo y cuando muere, ¿qué hizo? Volvió al polvo. Entonces Daniel está diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿sí?, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es importante que conozcamos ante esto la naturaleza de la muerte y la naturaleza de la resurrección. Cuando hablamos de la muerte, debemos recordar que somos seres trinos. Entonces, nosotros somos seres trinos, ¿sí? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y somos espíritus, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo muere, ¿permanecen en él el alma y el espíritu? No. Ahí mismo en el libro de Eclesiastés podemos leer. Pregunta el predicador, ¿quién sabe? En una pregunta, no, él no está cuestionando, sino está afirmando retóricamente, que solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres va arriba y el de los animalitos va abajo? Dice. Entonces, evidentemente hay un desprendimiento del alma, hay un desprendimiento del espíritu y el cuerpo vuelve al polvo. En ese sentido, entonces, la muerte constituye la muerte de nuestro, ¿qué? Cuerpo. ¿Se muere el alma? ¿Se muere el espíritu? Entonces hablemos un poquito de la naturaleza de la resurrección. ¿Qué es resucitar? No busqué la etimología a propósito, porque les quiero pedir a ustedes que la busquen. Busquen la etimología de la palabra resurrección. No, pero no ahorita, al llegar a casa. Y recuerden todas estas palabras que estamos hablando y van a ver qué bonito. Porque el creyente tiene una doble resurrección. Ahí van a decir, esa sí no se la compro, sí. La primera ocurrió como cantábamos hace un ratito. ¿Puedes recordar aquel día cuando tú estabas muerto en delitos y pecados? ¿Sí? Como fue que a mí me enseñó un predicador. Mira, me dijo, cuando hablas de eso, recordate el poema. ¿Cuál poema? Le decía yo. Aquel que decía, muertos no son los que descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y caminan todavía. Eso es estar muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Ahí anda medio zombie, ahí, ¿verdad? Pero tiene muerta el alma en delitos y pecados. No va a ningún lado, solo está dando vueltas alrededor. Y entonces, en esa doble resurrección, nosotros tenemos vida al momento de entregarnos a Cristo. Y tendremos vida cuando nuestro cuerpo sea levantado del polvo. En segunda de Timoteo 1:10, segunda epístola, carta, misiva de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 10, podemos leer, pero aunque ahora ha sido, ¿podemos leer el anterior? Gracias, Dani, muy amable, el anterior y luego este, excelente, gracias. El verso anterior. Muchas gracias. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a leer aquí. Ay, gracias. Quien nos salvó y llamó
Por favor, presta atención a esta parte para ponerle un poquito más de atención a la segunda. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo, nos llamó, ¿sí? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quería que leyéramos antes lo anterior, porque dice que nos llamó según el propósito suyo. ¿Para qué? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que quitó la muerte. Solo por un segundito, recuerda. ¿Aún recuerdas a Lázaro? Lázaro muere, ¿sí? Jesús lloró y luego se presenta delante de su tumba, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Lo llamó. ¿Sí? Salió. Entonces, ¿te das cuenta? Lo llamó según su propósito y Lázaro salió y vivió de nuevo. Fue una resucitación, no una resurrección, pero lo llamó según su propósito. ¿Qué propósito tenía Jesús? Muchísimos, no es el tema de hoy, pero de esa manera, lo que está escrito en Tito dice, ahora ha sido manifestado por la aparición. Ahora, ¿qué quiere decir manifestado? Manifestación no es lo mismo que apariencia. La Biblia dice que oculta de nosotros fue su hermosura. No lo vimos tal como Él es, hermoso, incomparable, bello. Pero oculta de nosotros fue su hermosura, ¿sí? Para que la gente no se fuera de boca. Él tenía un propósito en esto. Su apariencia no decía que Él era el Rey de Reyes, pero sus palabras y lo que hacía lo demostraban. ¿Cómo se llama esa manifestación? Es sinónimo de carácter. Carácter es una palabra que hace referencia a unos, les llaman machuelos. ¿Quién conoce una máquina? Es que ahora los patojos ya no las conocen, pero ¿a quién conoce una máquina de escribir de aquí? Vale. Cuando tú presionas la tecla, la teclita levanta otra que sale disparada con un tipo a escribir en el papel, ¿sí? Pero hablamos de carácter. ¿Qué es ese tipo que sale a dar al papel? Cuando presiona la tecla, carácter. El carácter deja impreso. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Dejó impresas características que lo definen como esta, porque cuando apareció, manifestó nuestro Señor Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La palabra inmortalidad en griego es aftarsia. ¿Y qué significa aftarsia? Sin corrupción. Ahora enlaza. El alma y el espíritu se desprenden. ¿Qué le pasa al cuerpo? Se descompone, se echa a perder, ya no hay, murió, ¿verdad? Polvo. Pero la palabra es sin corrupción, sin corrupción. Entonces, el salmista en el Salmo capítulo 6, Salmo 6, versos 4 y 5, si me haces favor, Dani, podemos buscar. El salmista no entendía todo esto, aún con toda su habilidad y su conocimiento y lo que Dios se revelaba de él, no entendía del todo. Y decía: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Miren, ese es un anuncio que hacen los ahora se dicen salmistas, ¿verdad? Pero la gente que hace alabanza, me imagino a David como los que hacen alabanza. Señor, ¿te gusta que yo te toque? ¿Te gusta que sí? Al Señor le gusta que te cantes, que le alabes. Y si eres músico, le encanta que lo hagas bien. Y claro que le gusta tu música, ¿verdad? Pero David decía: Señor, en la muerte, ¿quién te alabará? Valorándose un poquito más de lo que debía, ¿verdad? Y eso me lleva en la parte final de esto, entonces, en cuanto a la trascendencia de la resurrección de Cristo, como Él sacó a luz la inmortalidad. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermanos? Lo dice en Primera de Pedro 1:9.
dice, no sé, primero, pero 1:9 o 2:9, pero es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué murió el Señor y resucitó? ¿Para qué creemos y nos mantenemos? Para obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Ya lo decía Daniel. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, si voy a obtener el fin de mi fe, que es la salvación de mi alma va a ser así una especie de fantasmita, así una sabanita que va a andar. ¿Así va a andar mi alma? No. No olvidemos una cosa. Podemos, por favor, Dani, irnos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versos 42 y 43. Voy a empezar a leer yo acá. Gracias. Así también es la resurrección de los muertos. Por favor, estamos hablando de que mi alma, o sea, el fin de mi fe es la salvación de mi alma, ¿verdad? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mi Señor reviste de honra al que le honra. Por el primer Adán entró el pecado, y por el postrer Adán la justificación. Ahora vamos, por favor, Dani, al 51, del 51 al 57. Pero dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Te acuerdas? Aftarsia, sin corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario, mira lo que dice Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nada sucio ni contaminado entrará en su presencia. Podemos buscar, por favor, Dani, Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Nada que haga abominación estará en su presencia. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Es necesario que lo mortal sea revestido de inmortalidad. Porque si el alma no muere y el espíritu tampoco, pero el cuerpo sí, Dios levantará de nuevo este cuerpo mortal, tal y como Él lo hizo, para que entonces se cumpla la escritura. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos con unos a otros como Él nos ha mandado, ayudándonos a caminar juntos. Tenemos que aprender a andar juntos de la manera que Él lo dejó establecido. Si nosotros vemos que un hermano está cayendo, ¿cuál es nuestro deber? Si vemos que alguien está pasando necesidad, ¿cuál es nuestro deber? Entonces, si nosotros caminamos como Él nos dijo y fortalecidos en la fe, podemos entrar a una dimensión diferente, animándonos los unos a otros a la santidad, sin la cual, ¿qué?
animándonos unos a otros en la santidad, sin la cual es un prerequisito, mis hermanos, para poder despertar en incorrupción, ser santos como Él es santo. Esta nueva dimensión aportada por Jesucristo con su vida, en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, es la clave para poder despertar en incorrupción. Solo te cuento, para que no sea de miedo, solo por favor, no es de miedo, pero ya lo dijo Daniel, unos para vida eterna en honra y otros para vergüenza y confusión. La elección depende de cada uno de nosotros. Y las palabras siguen siendo: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues y vive para siempre, tú y tu descendencia. Amén. Amén. Dios los bendiga.